todo lo que tú recuerdas, todo lo que tú percibes del mundo, como tú entiendes el mundo, nada es cierto. Básicamente porque tú estás viviendo en una realidad paralela. Entonces, por ejemplo, si tú eres un esquizofrénico paranoide y estás disociado, en tu cabeza la CIA te está persiguiendo, te quieren matar, hay un complot en contra tuya o yo qué sé, hay una realidad alternativa. Ujú. En ese Que sentido... te lleva a mentir para los demás, porque objetivamente para el Exacto. individuo no está mintiendo. En efecto. Bienvenidos a una nueva entrega de No Estoy Claro Show, tu podcast, donde debatimos y hablamos acerca de temas de los que tú no estás claro. Pero, en vista de que no somos científicos, políticos, economistas o historiadores, tampoco pretendemos ponerte claro. Si te interesa saber la verdad de algo, investiga al respecto o lee un libro, porque como debes haberte imaginado, esto es No Estoy Claro Show. Fulsimán, ¿usted habla mentira? Yo creo que todos en algún momento hemos hablado mentira. Todos hablamos mentira, eso es parte de la idiosincrasia del ser humano. Pero, ¿usted sabía que hay quienes se creen que el dicho que reza, que desde que existe la mentira nadie queda mal, es verdad? Pero eso no es así, porque desde el principio de las civilizaciones, los pueblos se han preocupado por tener sistemas para arbitrar a quienes hablan mentira acerca de hechos de lo que se consideran reprochables. Ok. Tú sabes que eso me acuerda a una frase que en lo personal me gusta mucho y a nuestro público geek y fanático de la cultura pop también le va a gustar, que es de las películas de Batman, de la trilogía de Christopher Nolan, que dice que no es quien seas en tu interior, son tus actos los que te definen. Y por eso hoy en día nos acompañan Jota, que ya ha venido. Un aplauso, por favor. A mí hay que sacarme un segmento aparte de que la Sí. casita de Jota, ¿eh? La casita de Definitivamente. Jota. Estoy de acuerdo. Nos acompañan para hablar de eso y también tenemos un invitado especial por primera vez, Hugo Marte, que pido un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias por venir, Hugo. Yo quiero que antes de nosotros comenzar el tema, tú nos digas un poquito hable un poquito de ti, de lo que tú has estudiado y de tu preparación como neurocientífico, porque el tipo, el brain, el final. No. Él es de verdad, ¿no? Yo estudié la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando me gradué me fui a España a la Universidad de Salamanca a hacer el máster en neurociencia. Y en la misma Universidad de Salamanca hice mi doctorado también en neurociencia cognitiva, en psicología, orientado a la neurociencia cognitiva. Y ahora me desarrollo como investigador en el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de la Universidad Iberoamericana. Muy duro. Activo. Eso merece un aplauso, ¿no? Sí, de verdad que sí. Yo creo que sí. Entonces, hoy vinimos a hablar de la mentira y cómo identificar la mentira y los engaños. Cuáles son esas técnicas que existen para poder identificar las personas cuando mienten y también conocer un poquito más, como decíamos Fulsi y yo al principio, de la mentira y por qué la mentira forma parte de nosotros como seres humanos desde el principio de las civilizaciones. Entonces, no sé si queramos empezar. Sí, yo quiero empezar con una pregunta, hacerle una pregunta a Hugo. Y es si la mentira es una característica intrínseca de la naturaleza humana. Yo creo que eso va a depender. O sea, a lo mejor no es intrínseca, pero puede que se constituya en algún momento en un mecanismo de supervivencia y que eso lo haya llevado a institucionalizarse dentro del imaginario colectivo y entonces empezamos a usar la mentira como una herramienta con la cual podemos interactuar de forma que obtengamos la mayor cantidad de beneficios de las interacciones sociales mientras mantenemos nuestros recursos a resguardo. Entonces yo creo que eso es básicamente lo que hace eso es lo que yo creo que hace que la mentira sea tan útil al final del día. Entonces, con eso estamos diciendo, lo que logro entender, que nosotros utilizamos la mentira como un mecanismo para beneficiarnos de eso que estamos diciendo. En la mayor parte de los casos, yo creo que sí. O
sea, ¿por qué mentirías si no? O sea, ¿cuál sería el motivo por el cual mentirías? O sea, ¿tú mentirías, por ejemplo, para quedarte igual que estás o para estar peor que estabas? No. Yo soy de lo que piensa que la palabra vale mucho, o sea, la palabra del ser humano en general. Y que cuando yo voy a apostar por una mentira es por algo que de verdad me va a dar un beneficio, porque yo no voy a tirar mi palabra por el suelo por poca cosa. Pero también he visto, he leído, he escuchado que la mentira desde el principio o nosotros como seres humanos la hemos categorizado y la hemos ido dividiendo a lo largo de la historia. Y por eso siempre hemos escuchado desde niño las mentiras piadosas o mentiras blancas y otro tipo de mentiras que se utilizan ya para desarrollar o beneficiarnos de una forma directa o más grande. ¿Qué tú piensas de las personas que utilizan ese tipo de mentiras como las mentiras blancas? Y voy a poner un ejemplo fácil, un ejemplo. Cuando un niño de 5 o 6 años viene y le pregunta a sus padres acerca de temas que los padres entienden que no es el momento de tratarlos con esos niños, los padres, la forma fácil de salir de ahí es meter una mentirita blanca. Claro, no, y no solo eso. Por ejemplo, tú imagínate que alguien como un niño está en un problema, está en un aprieto, está en un apuro, y tú con un argumento o simplemente dibujando una realidad alternativa, por decirlo de alguna forma, tú quitas a ese niño de ese problema o tú sacas a esa otra persona de ese problema. Entonces, al final del día, las consideraciones morales sobre quien usa la mentira van a depender, o sea, son muy contextuales. Van a ser muy locales y van a ser muy contextuales. Entonces, emití un juicio sobre la gente que miente. Todos mentimos, todos decimos mentiras. O sea, el que diga que no está mintiendo, entonces también dice mentira. Entonces, la cosa es que emití un juicio de valor moral sobre las personas que mienten, siendo que todos mentimos, es abarcar demasiado y es hacer negligencia del contexto que puede llevar a una persona a mentir. Pero, ok, eso como que desde el punto de vista moral, pero quizá existe una patología detrás de la mentira. Hay patologías que incluyen alteraciones de la percepción de la realidad. Por ejemplo, todas las patologías disociativas, que son las patologías en las cuales el sujeto se desconecta de la realidad y entra en una realidad paralela. Algo así como el trastorno del límite o bipolaridad. ¿Cuál entraría en ese rango? O sea, va a depender. Por ejemplo, las esquizofrenias son las que 3 llegan ejemplos. a ese nivel. 3 ejemplos. La esquizofrenia llega a ese nivel. La fuga disociativa llega a ese nivel. El trastorno de personalidad disociativo llega a ese nivel. O sea, siempre tiene que haber el componente disociativo, porque ese es el componente que hace que se rompa con la realidad. Cuando tú rompes con la realidad es cuando tú empiezas a crearte una realidad alternativa en tu cabeza. Entonces, todo lo que tú recuerdas, todo lo que tú percibes del mundo, como tú entiendes el mundo, nada es cierto. Básicamente porque tú estás viviendo en una realidad paralela. Entonces, por ejemplo, si tú eres un esquizofrénico paranoide y estás disociado, en tu cabeza la CIA te está persiguiendo, te quieren matar, hay un complot en contra tuya o yo qué sé, hay una realidad alternativa. En ese sentido. Que te lleva a mentir para los demás, porque objetivamente Exacto. para el individuo no está mintiendo. En efecto. Incluso por eso creo que cuando te hicieron las preguntas estaban más relacionadas a la mentira como un contexto social. Exacto. Que a propiamente una patología, porque en una patología la persona está experimentando su propia realidad. Sin embargo, hay patologías en las cuales la persona miente deliberadamente, bueno, no deliberadamente, pero miente a sabiendas y no puede evitarlo. Por ejemplo, la mitomanía es una de esas patologías. Que tiene conciencia absoluta de que está mintiendo. Tiene conciencia absoluta de que está mintiendo y aún así no puede evitarlo. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿cuáles son los motivos por los cuales la gente miente? Los motivos por los cuales la gente miente son muchos, muy variados y muy relativos. Entonces, yo no sé, ¿cuáles piensan ustedes que son los motivos por los cuales la gente miente? Bueno, conseguir objetivos sería lo primordial. Claro, creo que sería la más común de todas. Puedo estar equivocado. Miedo quizás sería la segunda más común. Si no es que está en primera instancia delante. En alguna otra que puedo pensar sería evasión de conflicto. O de responsabilidad también. Nosotros mentimos por evasión de responsabilidad. Y por evasión de conflicto también, y por miedo también. O sea, son motivos lícitos todos para emitir una...
Pero también hay gente que yo digo que miente. ¿Por qué lícitos? Porque te permite, porque son contextos en los cuales una mentira puede estar justificada. O sea, eso... Pero la evasión de una responsabilidad no está justificada. O sea, se supone que tú tendrías que cumplir con la... Se supone que tú tendrías que cumplir con la responsabilidad, pero si tú no quieres cumplir con la responsabilidad... Ok, para los objetivos. Okay, exacto. Ya, para los objetivos. Okay. Siempre busco un beneficio. Con ese discurso yo iba a ir a mi trabajo mañana. pero... No moralmente, obviamente moralmente... O sea, desde la perspectiva moral, mentir para evadir una responsabilidad no está bien. O sea, no es ético. No es lícito, exacto. No es lícito. En ese caso no es lícito, exacto. Por donde iba acerca de la pregunta de Jota, de por qué la gente miente. Yo soy de lo que piensa que hay gente que miente por deporte. Y me explico. Pero o sea, te creo, Te creo absolutamente. Entendería yo que no llegan al punto de ser mintómanos, pero mienten por deporte porque, oye, le agregan sopita a todo lo que dicen. Y un ejemplo claro, ojalá no me vea, o sí me vea, no sé. Pero mi hermano, oye. ¿Tu hermano de sangre? Mi hermano de sangre, mi hermano mayor. Sí, a tu hermano mayor, cuando tú llegas a tu casa, tú vas a tener un problema. No, totalmente. Bueno, yo tengo que pasar por su casa cuando me vaya, pero oye, él tiene muchas historias por su trabajo y demás. Y oye, el pana parece cocinero, porque es que hay momentos en los que yo he estado con él cuando pasan las cosas y cuando yo lo escucho hacer el cuento, yo digo, mierda, mano, pero de verdad, yo a veces creo que yo no estaba ahí. Yo digo, yo en algún momento me perdí de algo, yo me volteé y no estaba ahí. Pero exagerar es una manera de mentir, obviamente. Sí, pero tú sabes que hay una cosa muy particular sobre ese tema y es que tú no puedes fiarte 100% de tu memoria, porque los recuerdos son reconstrucciones inexactos de eventos que se procesaron de forma subjetiva. Entonces la memoria no es necesariamente 100% fiable. Pero es que creo que en el plazo que él lo dice, él lo está determinando como si yo estoy en la total conciencia de que hay posibilidad de que tú recuerdes el evento tal cual como fue y tú decides voluntariamente no hacerlo de esa manera. Claro, esos son otros 500. Si tú lo recuerdas de otra forma, pues bueno, podemos aceptar tu locura, pero si tú genuinamente hay posibilidades de que tú te acuerdes y todos conocemos a alguien que de verdad le pone una cantidad 100%. Sí, ayer fuimos al parque y vino una nave espacial y de repente llegó un submarino y tú no. Pero eso es para socialmente tú ser más quizá atractivo de cierta manera. Puede ser una manera de seducción. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Porque el hecho mentir en sí mismo es seductor. O sea, no sé si a usted le ha pasado, o por lo menos a mí, voy a hablar en mi caso. La sensación de tener las ganas de mentir es seductora. Uno no lo hace porque no es moralmente ético, pero es seductora. Porque en un plan obvio que es de querer ganarte el corazón o el afecto de las personas, tiene mucho sentido amoldar el discurso a lo que la persona quiere escuchar. La cotorra. Sí, pero eso... Pero no quiere decir objetivamente que esté bien. Y la intención es no hacerlo nunca, pero yo creo que todo el que ha intentado enamorar a una chica se ha dado cuenta que, coño, lleva el discurso hacia una línea que parezca conveniente, tiene mucho sentido. Ahora, que uno no lo haga, otra cosa. Sí. Hay momentos en los que es necesario la mentira, yo entendería. Claro, porque la verdad absoluta tampoco es 100% buena. O sea, y te lo voy a poner un caso sencillo. O sea, la verdad absoluta puede a veces ser cruel. Y es tan sencillo como que venga tu futura esposa en algún momento y te pregunte, mi amor, yo estoy un poquito más gorda. Hay de ti. Cuida bien esa respuesta, ¿cómo tú le vas a responder? En ese ejemplo estoy en desacuerdo. ¿Tú en desacuerdo? Claro, porque es que tú estás privando a la persona de determinar lo que quiere hacer con esa realidad. O sea, tú estás decidiendo por esa persona. Exacto. Tú estás dispuesto a responderle que ella está más gorda. No, pero totalmente. Depende de cómo tú lo hagas. Si tú lo puedes hacer de una forma objetiva, tú le puedes decir, mi amor, ¿cuánto tú pesabas el mes pasado? Ok, ¿cuánto tú pesas este mes? Eso es más o menos de lo que pensabas el mes pasado. La trataste como una niña de 5 años, pero puede funcionar. ¿Cuánto tú pesabas hace 10 años? Pues sí. Ahora, de lo que tú dices, sí yo tengo un ejemplo que pudiese ser. El pueblo, el Estado contra el pueblo. Yo siento que el Estado no siempre está preparado para la verdad. Hay verdades que entorpecen un proceso penal o que entorpecen una posición que quiera adoptar el Estado. Por ejemplo, yo necesito tomar una decisión sobre tal cosa.
la gente me pregunta y yo no se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque si se lo digo van a tomar acciones mediante eso. Y entonces va a haber inflación, va a haber un montón de cosas. Entonces la verdad es dañina a primera instancia. De ahí viene el término de políticamente correcto. Bueno, no. ¿Por qué tuve la relación para entenderte? Porque, o sea, tú estás mintiendo de cierta manera, pero tú estás tratando de quedar bien con todo el mundo y eso te hace políticamente correcto. O sea, pero es que políticamente correcto es la verdad que más personas asumen. No sé si alguien está en desacuerdo con eso. Exacto, tú asumís el discurso que adopta la mayoría. O sea, y con eso pero no tú te estás mintiendo solamente a ti mismo. Bueno, a ti mismo te estás mintiendo solamente en esa ocasión. Sí, pero... claro. Si acaso tú no estás de acuerdo con lo políticamente correcto. Porque hay posiciones políticamente correctas en las que estoy de acuerdo y hay otras con las que realmente estoy en desacuerdo. El punto que tú levantabas, Jota, me hace recordar una serie que a mí me gustó mucho. Es la serie de donde sale Harvey Specter y Mike Ross, no sé, Ley de los Audaces, que cuando está pasando el juicio de Mike, él se declara culpable y luego Harvey va y le pregunta al presidente del jurado si él entendía que él era culpable o inocente. Y el presidente del jurado le dice, mira, en esa sala todos sabíamos que el chico era culpable, pero nosotros lo íbamos a declarar inocente porque no íbamos a dejar que el sistema se caiga en nuestras manos. O sea, ellos estaban dispuestos a mentir, o el presidente del jurado estaba dispuesto a mentir. Sí, es un muy buen ejemplo. Simplemente para que el sistema de justicia no se caiga, porque estábamos hablando de un pana que se había declarado como abogado y había cerrado muchísimos casos y demás, había violentado la barra de demás. Entonces, ¿qué dice el presidente del jurado? No. Yo no voy a dejar que el sistema se caiga en mi mano. Por un bien mayor, asumo la mentira en búsqueda de un bienestar global que va a ser perdurante en el tiempo. Sí, pero sin embargo hay un detalle y es que cuando tú tomas una decisión, cuanto más informada es esa decisión, muy probablemente, y es una cuestión estadística, muy probablemente esa decisión va a ser mejor que una decisión menos informada. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas, una política pública mejor informada va a ser una política pública más eficiente. Pero con relación a accionar la política pública. O con relación a cómo se le informa al pueblo. ¿A qué te estás refiriendo? Cuando se habla de informar políticas públicas es cuando se habla de proveer al legislador de modo que tenga la información suficiente a la hora de tomar la decisión. O sea, a la hora de decidir sobre una política pública, de implementar una política pública o de proponer una política pública. Que los involucrados en la decisión solamente tengan la información correcta. Eso es lo que ese sería el argumento. Sí, y no solo eso. Claro, obviamente, por ejemplo, en el caso de emitir una ley, ponte que vamos a emitir una ley una nueva ley educativa. Yo quiero que toda la gente que se dedica a la investigación en educación, toda la gente que se dedica a la investigación en política educativa, toda la gente que se dedica a la educación, a la investigación en salud pública, informe sobre sus conocimientos para que yo pueda emitir una propuesta más certera. Ok, estoy en acuerdo con eso. O sea, totalmente de acuerdo. Porque estadísticamente tiene sentido. Exacto, precisamente. Si yo propongo un postulado, el que sea, y tiene mayor nivel de fiabilidad porque los integrantes están todos de acuerdo, porque tienen conocimiento en el área, pues tiene sentido que la comunicación sea fiable. Lo que yo notaría de acuerdo es que todo el mundo esté preparado para la cantidad de información. O sea, eso hay personas que no están preparadas para la verdad. No estoy con eso diciendo que mientan. Estamos claros. Sino que la verdad de muchas ocasiones puede generar más daño que bien. Atención, muchachos. Nada que ver con un cuerno. La verdad hay que decirlo. No, pero saliendo un poquito ya del ámbito político, según estuve leyendo, la RAE define la mentira como el hecho de decir o expresar lo contrario a lo que se sabe o se cree. Sí. Y define el engaño como todo hecho en que tú intentes hacer de la mentira una verdad o hacer que las personas crean que la mentira que tú estás diciendo es una verdad. Exacto. Entonces, tiene sentido. Y la pregunta aquí a Hugo es, ¿cuáles son, verdad, dentro del ámbito de la neurociencia cognitiva, esas técnicas que se usan para nosotros saber cuándo una persona nos está mintiendo o nos está engañando? Ok, eso es bastante complicado. Precisamente por el hecho de que cuando alguien te cuenta una mentira lo suficientemente convencido, siempre va a parecer que te está diciendo la verdad. Pero hay incongruencias.
hay incongruencias entre su lenguaje corporal y lo que te está diciendo, lo que está saliendo de su boca, ¿no? Por ejemplo, decía Albert Mehrabian que al menos el 65% de la comunicación que nosotros intercambiamos entre seres humanos es no verbal. El resto sería comunicación verbal. Yo no sé si el 65% es la cantidad de información no verbal, pero ahí hay mucha información que nosotros somos capaces de procesar, no necesariamente de forma consciente, aunque también, porque hay, por ejemplo, expresiones faciales que son innatas y comunes para todos los seres humanos. Eso lo planteó Darwin en su momento y lo probó Paul Ekman allá por los 70, 60, 70. Y determinaron una serie de expresiones faciales, la de alegría, la de asco, la de disgusto, la de tristeza, felicidad, etcétera, que eran comunes a todos los seres humanos. Entonces, si alguien te está contando algo triste y tú ves que no hay una congruencia con lo que tú estás viendo que expresa su cara, entonces eso levanta sospechas. Entonces tú puedes decir como que, bueno, eso está raro, puede que sea mentira. Igual, Paul Ekman siguió investigando, siguió haciendo sus investigaciones y encontró que hay una serie de expresiones alternas que son manifestaciones de esas expresiones faciales, por ejemplo, de alegría y tristeza, etcétera, pero reducidas en la cantidad de músculos faciales que se mueven. Entonces son microexpresiones y se dan muy, muy rápido. Si tú eres capaz de detectar esas microexpresiones, muy probablemente tú seas capaz de darte cuenta más rápido de las incongruencias entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Entonces, en ese momento, tú podrías tener una idea de si la persona te está mintiendo o no, pero eso es una idea. Okay. Tú sabes que precisamente en base a eso que tú dices, hace mucho tiempo yo vi una serie, se llama Lie to Me, que si no la han visto la pueden ver, es muy interesante. Y trata precisamente sobre eso, sobre un pana que es especialista en identificar esas microexpresiones en las personas y sabe cuando te están mintiendo. Eso es. O sea, quizá no sé si es posible tú como un profesional ya facultado en la materia, de manera tan fácil tú identificar esas microexpresiones y darte cuenta, porque sabemos que es algo, ¿verdad?, de la serie, que tienen que ponerle su sopita, como decía aquí. Pero existe una posibilidad de tú identificarlo así en una conversación. Tú puedes tener más nociones de detección, exacto. Tú puedes tener más nociones. Tú puedes detectar más, tú puedes detectar con un poco más de certeza, ¿no? Con un poco más de especificidad cuando tú estás muy entrenado. Sin embargo, detectar al 100%, incluso la prueba del polígrafo, la famosa prueba del detector, no es totalmente segura. Exacto, no es totalmente segura. Entonces, hay gente que aprende a engañarlo. Es que hay gente que miente muy convincente, hasta con el polígrafo. Exacto, es que lo que pasa es que en el momento en el que, por ejemplo, el discurso tiene tres formas. O sea, el discurso tiene tres componentes: el verbal, el no verbal y el vegetativo. O sea, tú tienes respuesta vegetativa, emocional, ante las cosas que tú estás diciendo, experimentando, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es cuando te refieres a vegetativo? El sistema, o sea, lo que se refiere al sistema vegetativo es todo lo que tiene que ver con la conductividad eléctrica de la piel, la sudoración, la respiración, los movimientos del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son respuestas vegetativas del cuerpo. Que son las que se miden de manera científica. Aunque ustedes no lo crean. Yo empíricamente tengo una manera de determinar las mentiras. ¿Cómo? Eso me parece... Déjame decirte algo primero, Fulsimán, para que ustedes, aparte, en cuanto a lo de la respuesta vegetativa, aunque ustedes no lo crean, es cierto que a las personas le crece la nariz cuando mienten, pero no es como el cuento de Pinocho, sino que hay una respuesta vegetativa que hace que la parte interna de la nariz se crezca un poco, y por eso tú ves que la nariz como que le empieza a palpitar a la gente, y eso hace que la gente se rasque. Por eso una de las formas más rápidas de tú darte cuenta si alguien te está hablando mentira es cuando se rasca la nariz. ¿Y cuál tiene la nariz más grande, los muchachos? No, porque no te queda la nariz grande como Pinocho, Jota, lo sentimos. Sí, he visto eso de rascarse la nariz como un indicativo. Yo realmente lo único que hago, como vamos a decir, como táctica para poder ver si determino una mentira, que yo solo dar por hecho la verdad. O sea, si tú me dices, mira, ayer yo me junté con Michael Jackson, yo no lo doy por mentira, yo le caigo atrás a la verdad. O sea, sí, ¿a qué hora? ¿En qué momento?
cuando el discurso deja de ser congruente, ya estoy convencido de que es una mentira. Eso bien, es pero, una de la técnica que uso. Una pregunta en relación a eso. O sea, ¿cómo funciona tu cerebro cuando tú estás mintiendo? Porque, o sea, cuando yo estoy contando una verdad, me sale naturalmente porque fue algo que viví, fue una experiencia. Pero cuando estoy mintiendo, tengo que esforzarme. O sea, ¿cómo funciona tu cerebro? Exacto. O sea, tú lo dijiste casi mejor que yo. Una mentira es una elaboración. Siendo que es una elaboración, tú tienes que activar zonas de tu cerebro, redes de tu cerebro. Nosotros ya estamos abandonando la idea, la noción de que el cerebro se compone de zonas de estructuras con funciones concretas y empezamos a hablar de redes, ¿no? Entonces, cuando tú estás contando algo que es cierto, tú simplemente utilizas las redes de la memoria, traes ese recuerdo y lo pones... Lo sacas del baúl y lo colocas sobre la mesa. Exacto, lo sacas del baúl y lo expones, ¿no? Mientras que cuando tú estás diciendo una mentira, la elaboración que conlleva requiere de una serie de recursos cognitivos, requiere de una serie de recursos de creatividad, entonces se activan zonas diferentes en el cerebro está mucho más ocupado cuando tú tienes que mentir. Sí, yo quisiera cerrar el tema de hoy, chicos, con un consejo, y es mío, personalmente mío, para todo el público que nos sigue, y es que la gente, como dijimos desde el principio, acostumbra a mentir, y creo que estuve leyendo que en una conversación de 10 minutos una persona el 40% de las cosas que dice puede ser mentira hasta inconscientemente, que se considera una falsedad cuando tú lo haces inconscientemente. Entonces, estar tratando de tú saber si te están hablando mentira o verdad en todas las conversaciones que tú tienes es prácticamente imposible y te puede costar mucho. Por eso, en conversaciones que sean cotidianas, permítele a la gente que te mienta. O sea, no. Pero mi consejo final es que en conversaciones que tú consideres importantes, ya sea una conversación de ámbito económico, de ámbito laboral o de ámbito de pareja, cuando ya tú entiendes que se van a tomar decisiones importantes, sí prestes mucha atención a todo esto que acabamos de decir acá, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal y demás, y empieces a fijarte en esas técnicas que compartía Hugo y unas cuantas más. Por ejemplo, la gente acostumbra a pestañear rápidamente, así cuando está hablando mentira, acostumbra, si está fabricando una mentira que es en base a un recuerdo visual, acostumbra a mirar hacia la izquierda y hacia arriba porque activa esa parte del cerebro para construir esa mentira. Si lo está haciendo en una forma de audio, solamente mira hacia la izquierda y demás, puedes investigar más al respecto para cuando tengas conversaciones que consideres eso con el experto. Importantes. No, ya invito a la persona a investigar más de lo que yo estuve leyendo. Y cuando estés teniendo conversaciones importantes, entonces presta mucha atención a ese lenguaje no verbal. Muchas gracias a Hugo por acompañarnos el día de hoy, por todo su conocimiento. Gracias a Jota y gracias a todo el público que nos sigue. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y seguir compartiendo su amor con nosotros. Recuerden que seguimos activos en Patreon con contenido exclusivo para el personal de Patreon. Le dejamos el link debajo de este video. Y esto fue... Antes de irnos. Un consejo también, una reflexión para la gente que, o sea, si tú reconoces que tú mientes más de lo común, más de lo usual, o sea, como que también busque ayuda. O sea, busca ayuda. Si tú eres una persona que tiene quizá alguna relación, no necesariamente tiene que ser amorosa o lo que sea, puede ser de amistad, con una persona que tú sientes que te miente constantemente, entonces aprende a regalar. Le voy a dejar esta frase que dice que me gustó mucho, la leí investigando al respecto. Dice que aprende a regalar tu ausencia a quien no valora tu presencia. Esto no estoy claro, show.